Capítulo 2. ¿No se supone que no le gustan los omegas? Shen Xiangyu había conocido a este omega, y no fue hace mucho. Fue en ese momento donde Shen Fan se encontraba gravemente enfermo, en estado terminal. Estaba siendo cuidado en el mejor hospital privado de Xiangyu y Shanghái, prolongando su vida a base de costosas proteínas inmunológicas. Ese día, el hospital volvió a emitir un aviso de estado crítico. Shen Fan también podría considerarse una figura legendaria. Nacido en una familia común, logró el éxito a muy temprana edad. En su juventud fue extremadamente promiscuo, compartiendo por años la cama con un sinfín de hombres y mujeres, dejando tras de sí una decena de hijos ilegítimos. La madre de Shen Xiaoyu falleció cuando él apenas estaba en la secundaria. Shen Fan se sentía culpable hacia ya su difunta esposa. Antes de morir, ella le obligó en su lecho de muerte a jurar que no volvería a casarse, y él aceptó, cumplió su promesa y no volvió a tomar esposa en el resto de su vida, permaneciendo soltero. Durante su carrera, Shen Fan empezó desde cero, demostrando un gran talento y visión. En cuanto a lo sentimental, fue un hombre mujeriego con un envidiable encanto, con incontables relaciones íntimamente cercanas. Pero debido a la última promesa que hizo a su esposa, nunca volvió a casarse. Los sentimientos de Shen Xiaoyu hacia su padre eran muy complicados. En esos días, la frecuencia con la que el hospital emitía avisos de estado crítico habían aumentado notablemente. Cada vez que eso ocurría, sin importar que Shen Xiaoyu dejaba todo lo que estuviera haciendo y acudía apresuradamente. Ese día fue la excepción. Desde lejos ya podía verse a una multitud reunida enfrente de la puerta de la habitación de Shen Fan. Sus otros hermanos y hermanas estaban plantados como postes en la puerta, llorando cada uno de manera más desgarradora que el otro, todos con actuaciones dignas para debutar. Shen Xiaoyu permanecía impasible en la esquina del pasillo con el rostro inexpresivo, contando fríamente el número de hermanos y hermanas, pensando para sí: ¿cuántos hijos ilegítimos habría que tener por año para formar semejante ejército? Este padre sí que era un auténtico semental, quien se dedicó a esparcir su semilla por doquier. Con una vida llena de promiscuidad, el destino lo llevó a una cruel ironía: cáncer en las glándulas de feromonas. Probablemente fue el precio a pagar por marcar a tantos omegas y también traicionado a la misma cantidad. Era el karma. En efecto, el que armaba más alboroto de aquellos era Shen Xiaoqian, quien apenas era 2 años menor que Shen Xiaoyu. Con los ojos enrojecidos se plantó en el concurrido pasillo y comenzó a gritar: ¿Dónde está Shen Xiaoyu? Cada vez que papá está grave, ese tipo es de lo más indiferente. Una cosa es ni siquiera derramar una maldita lágrima, pero esta vez ni siquiera se ha molestado en aparecerse. ¿Acaso cree que porque ya tiene el control de la empresa puede ignorar si papá vive o muere? Lo que resultaba aún más repugnante es que esa mosca compartía en sus venas la mitad de la misma sangre que él. Shen Pingming, al notar que su joven jefe se quedó paralizado, se escabulló discretamente hacia el médico para preguntar sobre el estado de Shen Fan. Anteriormente, el estado del expresidente era muy grave, pero ahora sus signos vitales se han estabilizado. Puede quedarse tranquilo, señor Shen. Al escuchar esto, Shen Xiaoyu dio media vuelta y se fue. La suite Beat de He-Shi estaba en el último piso del edificio de hospitalización, pero Shen Xiaoyu no se dirigió hacia los ascensores. En lugar, optó por usar las escaleras, como un fantasma sumido en la melancolía, deambulando piso tras piso por el edificio del hospital. Shen Pingming lo seguía de cerca, sin atreverse a pronunciar una palabra. Cuando llegó al tercer piso, Shen Xiaoyu se detuvo. Su expresión indiferente se relajó de a poco, como si por fin pudiera asomarse algo de tristeza. El secretario Shen siguió su mirada y contuvo la respiración. El tercer piso era la zona de pediatría. Las paredes del pasillo estaban pintadas de color rosa, decoradas de animales caricaturescos, como jirafas, cebras y otros más. Shen Xiaoyu recorrió
con la mirada los dibujos en la pared, observándolos uno por uno. «Estuve hospitalizado aquí», dijo. Shen Pingming no sabía cómo responder, por lo que solo permaneció en silencio, limitándose a escuchar. Mi padre acababa de empezar su empresa en aquel entonces, ahogado en trabajo, pero cuando supo que estaba tan enfermo que requería ser hospitalizado, dejó todo de lado, abandonó una reunión que apenas iba a la mitad y fue corriendo a verme, dijo Shen Xiangyu, observando con atención las adorables pinturas infantiles en las paredes. Aún mientras decía esto, seguía con el rostro inexpresivo. Pero Shen Pingming sentía que, a pesar de su rostro inexpresivo, él parecía mucho más triste que esos hermanos que lloraban y lamentaban. En aquel entonces, mi mamá aún trabajaba en otra empresa para ayudar con los gastos de la casa. Durante el día, nadie podía quedarse conmigo en el hospital, pero por las noches mis padres siempre venían. Cuando era niño, no lo entendía. Sentía que estar encerrado en una habitación del hospital era como estar en la cárcel, y siempre me quejaba haciendo berrinche porque quería salir a jugar. Por las noches, mi padre me cargaba y salía a escondidas. Las enfermeras del turno de noche eran muy estrictas, así que no nos atrevíamos a bajar, solo deambulábamos por los pasillos. En esa época los dibujos en las paredes no eran tan coloridos ni tan detallados como ahora. Eran hechos con crayones por los mismos niños internados. Mi papá me inventaba cuentos sobre todos ellos, uno tras otro, hasta que me dormía. Shen Xiangyu extendió la mano y acarició suavemente los murales infantiles de colores vivos. Esbozó una leve sonrisa. Poco después de que me dieron de alta, el proyecto en el que había estado trabajando durante años finalmente tuvo éxito. Tanto él como su empresa se hicieron muy conocidos en Jiangsu y Shanghái. Y desde entonces mi madre y yo nunca volvimos a tenerlo por completo solo para nosotros. La mayoría de las personas en este mundo son cálidas en apariencia, pero con un corazón frío. Una sola décima parte buena por ti, como si con eso bastara. En cambio, las personas que son como Shen Xiangyu, que son fríos por fuera pero cálidos por dentro, suelen terminar sufriendo pérdidas en cuestiones de relaciones y asuntos sociales. Shen Pingming sintió un peso abrupto en el pecho. Como secretario de Shen Xiangyu, Shen Pingming lo sabía mejor que nadie, lo mucho que se esforzaba su jefe proteger las patentes y el legado dejado por Shen Fan. En cuanto a las apariencias, todos los hijos de la familia Shen llevaban vidas glamurosas. Todos eran el centro de atención a donde vayan, como una luna entre las estrellas. Shen Fan fue generoso con todos sus hijos. A cada uno le dejó fondo fiduciario millonario. Materiales, nadie podía quejarse. Todos eran lo suficientemente ricos para vivir una vida ociosa y derrochadora, sin hacer nada más que esperar tranquilamente su muerte. Solo Shen Xiangyu tenía que trabajar día y noche sin descanso, expandiendo el imperio familiar, soportando en silencio todas las dificultades que sus hermanos ni siquiera podían llegar a imaginar. Él era el nuevo dueño del imperio, de Shen Fan, pero también su más reciente esclavo. Todos heredaron la gloria de la familia bañándose en su gloria. Todos tenían el privilegio de elegir si querían esforzarse en la vida o simplemente nada en la indolencia. Solo Shen Xiangyu no tenía elección. Estaba destinado a soportar tal peso. Shen Xiangyu, tenaz y decidido, con una resistencia casi sobrehumana, trabajaba más y mejor que todos los demás. Sin embargo, por no llorar en frente de otros, era juzgado y reprendido por esos hermanos que lloraban desconsolados frente a la habitación, señalándolo con desprecio. Shen Pingming sentía indignación en su lugar y también sabía que en el fondo Shen Xiangyu no era tan indiferente como aparentaba, pero realmente no sabía cómo consolar a su joven jefe, cuyo semblante frío y aparentemente estoica no daba pie a palabras. Solo pudo ayudarlo en silencio, paso a paso, mientras caminaban a pasos cortos por el pasillo. Al doblar en la esquina, una figura se abalanzó de pronto. Shen Pingming no tuvo tiempo de reaccionar para detenerlo. Aquel omega chocó de lleno contra Shen Xiangyu. La colisión fue tan fuerte que Shen Xiangyu sintió una presión en el pecho y ni siquiera se dio cuenta de que se le había desprendido uno de los gemelos. «Lo siento», balbuceó el omega en disculpa, todavía lloroso.
Tanto sus ojos como su nariz estaban enrojecidos, como si sufriera de un dolor inmenso, pero el dolor era tan intenso que sus pequeños ojos no podían contenerlo, y las lágrimas cristalinas rodaban por sus pálidas mejillas, mientras que con una mano tapaba la bocina del teléfono, bajando la cabeza y murmuró: «Voy a conseguir el dinero, encontraré la manera». Por un instante, Shen Xiaoyu sintió como si aquellas lágrimas hubieran caído directamente sobre su corazón, provocando en algún rincón seco y agrietado una leve sensación de picor, leve y amarga a la vez. Desde pequeño sus padres lo inculcaron a ser fuerte, que debía ser valiente. Shen Xiaoyu era el tipo de persona que, incluso si se rompieran las costillas al caer, no derramaría ni una sola lágrima. Aguantaba todo con estoicismo, pero en el fondo envidiaba profundamente a quienes podían llorar cuando estaban tristes. Además, aquel Omega lloraba de una forma tan hermosa. Y ahora, muchos días después, en la oficina de Shen Wenlang, Shen Xiaoyu lo reconoció de inmediato. Ese secretario Juan, con los ojos ligeramente enrojecidos y lágrimas de humillación contenidas, era el mismo Omega con el que había chocado en el hospital. El evidente interés de Shen Xiaoyu por el Omega hizo que el rostro de Shen Wenlang se ensombreciera. Como no podía desquitarse con Shen Xiaoyu, dirigió su ira hacia al asustado Omega con una sonrisa falsa y un tono sarcástico. «Vaya, Huan Yong, qué habilidades tan impresionantes las tuyas. Resulta que ya conocías desde antes a nuestro famoso presidente Shen Xiaoyu. Así que tu nombre es Huan Yong». Realmente le quedaba bien. Tenía un rostro que haría que hasta las flores suspiraran al verlo. Shen Wenlang se refirió a Shen Xiaoyu, una figura famosa, pero al decirlo ni siquiera lo miró. Su mirada estaba clavado únicamente en Huan Yong. Ese lobo miserable no parecía un lobo en lo absoluto, sino más bien una serpiente venenosa. Su voz era fría y cargada de veneno al hablar. «Si ya se conocían desde hace tiempo, ¿por qué no lo dijiste? ¿Estabas tratando de ocultarlo? ¿Qué clase de cosas tramaban a mis espaldas, Huan Yong parecía tener mucho miedo de él. Rápidamente negó en voz baja: Presidente Shen, no conozco a este caballero». Recibir una bofetada emocional tras haber mostrado algo de afecto le provocó un bajón a Shen Xiaoyu. Al haber tendido sus cálidos sentimientos solo para recibir una fría indiferencia a cambio, hundió el ánimo de Shen Xiaoyu. «Este pequeño Omega no sabe apreciar lo que se le ofrece», pensó con amargura. La humillación de ser rechazado en público lo sacó bruscamente de su ensueño. Se limitó con una sonrisa despreocupada a decir: «En efecto, no se puede decir que nos conozcamos. Solo coincidimos brevemente una vez en Hexi. El señor Juan chocó conmigo al girar en una esquina del pasillo, aunque quizás ni lo recuerdo». Al oír sus palabras, Huan Yong lo recordó de inmediato y sus ojos se iluminaron al instante. «Ah, así que eras tú». Pero al notar que la mirada de Shen Wenlang se volvía más gélida, no se atrevió a mostrarse demasiado entusiasmado. Se alineó y dijo: «No lo recordaba ahora mismo». Dicho esto, le dedicó una leve sonrisa a Shen Xiaoyu y añadió: «Lo siento mucho por lo de aquel día». Antes de que Shen Xiaoyu pudiera decir una palabra, ese lobo maloliente y persistente volvió a interrumpir con su tono venenoso: «¿En serio?», dijo Shen Wenlang mientras sostenía la muñeca de Huan Yong. Le dio una palmada lasciva en las nalgas, empujándolo hacia Shen Xiaoyu, haciendo que tropezara hacia él. «¿De qué sirve solo disculparse, así sin más? Anda, ve y pídele perdón al presidente Shen como es debido». El pálido rostro del joven Omega se sonrojó al instante. La humillación hizo que sus ojos brillaran aún más con lágrimas sin derramar, y una marcada tonalidad carmesí se extendió por las comisuras de sus ojos, como pinceladas de tinta sobre porcelana. «No es necesario», dijo Shen Xiaoyu. «No es para tanto». Sin embargo, Huan Yong no se atrevió a desobedecer a su superior. Obedientemente se acercó a pasos cortos, con los labios fuertemente apretados, al igual que Gao Tu momentos antes. Sacó una tarjeta de presentación de su bolsillo y se la entregó a Shen Xiaoyu con ambas manos. «Un placer, presidente Shen. Soy Huan Yong. Hua como flores y Yong como Oda». Shen Xiaoyu asintió para devolverle la cortesía respondiendo: «Un gusto». Sin embargo, ignoró por completo las manos pálidas y delicadas que sostenían la tarjeta de presentación. Con las manos en los bolsillos, se acercó hacia Shen Wenlang y al llegar frente a él, le extendió la mano derecha hacia el hombre, que estaba sentado en su silla de escritorio, diciendo con la intención de provocar:
¿Cómo podría ser yo una figura tan famosa si el que es difícil de ver es el presidente Wenlan? Un hombre tan ocupado que parece imposible conseguir una cita. Chen Wenlan también esbozó una sonrisa, señaló el asiento frente a su escritorio y dijo: por favor, tome asiento. Chen Xiaoyu, por supuesto, no se molestó en fingir modestia y se acomodó en la silla con una postura relajada, apoyando un brazo despreocupadamente sobre el respaldo. Los dos comenzaron a charlar de todo un poco. Mientras tanto, Huan Yong, quien permanecía a un lado, se sentía incómodo, apretando la tarjeta de presentación entre sus manos sin saber qué hacer ni cómo comportarse. La humillación, la vergüenza, el pánico y el desconcierto se cernían como nubes oscuras sobre el hermoso rostro de Huan Yong. Shen Pingming, que había permanecido en silencio detrás de Chen Xiaoyu, no pudo soportar verlo tan incómodo. Extendió la mano para tomar la tarjeta de Huan Yong y le entregó la suya diciendo en voz baja: secretario Huan, guardaré la tarjeta en nombre del presidente Chen. Huan Yong agradeció en voz baja, con un tono contenido y reprimido. Al ver que Shen Pingming aceptaba la tarjeta, Gao Tu le indicó a Huan Yong con un tono directo: puedes retirarte por hoy, yo me quedaré a acompañar al presidente Chen. Huan Yong le dirigió una mirada llena de gratitud y sin demorarse salió de la oficina de inmediato. Chen Wenlan, en medio de su conversación con Shen Xiaoyu, lanzó una mirada fría al notar que Gao Tu había tomado esa decisión sin consultarle. Gao Tu, de pie a un lado, fingió no haberse dado cuenta. Sheng y Shen intercambiaron cortesías durante al menos 10 minutos antes de finalmente ir al grano. Shen Xiaoyu apenas había empezado a presentar su propuesta de adquisición del grupo HS cuando Chen Wenlan le interrumpió de inmediato. En la sociedad actual hay muchos que se autoproclaman empresarios, pero manejan sus compañías como si de criar cerdos se tratara. Una vez que los engordan un poco, buscan potenciales compradores tan ansiosos por venderlos y marcharse con el dinero, comentó Shen Wenlan. Entre una breve pausa continuó: pero HS fue fundada por mí desde cero. La he criado como a un hijo. Le tengo un profundo apego. Shen Xiaoyu no tenía intención de escuchar más sentimentalismo tontos. 30.000 millones, dijo cortando lo que decía el otro. Sonrió. Presidente Wenlan, soy una persona directa. Shen Wenlan se quedó atónito por un instante, claramente sorprendido por la franqueza de Shen Xiaoyu. No había esperado que fuera tan directo. Era sin duda una oferta bastante tentadora, pero Shen Wenlan aún así negó con la cabeza. Nadie vendería a su hijo solo porque le ofrezcan un buen precio. 35.000 millones, replicó Shen Xiaoyu, hastiado de una sonrisa falsa y venenosa tan propia de Shen Wenlan a la perfección, y dijo: mucha gente afirma que no vendería a sus hijos, pero no es que no los quieran vender, sino porque el comprador no ha de ser de fiar o no ha ofrecido lo suficiente. La oferta del presidente Sheng sin duda es muy generosa y me halaga tanto su interés en mi empresa, pero Chen Wenlan se levantó de su silla y personalmente se sirvió más té. Shen Xiaoyu posó su mirada en el té Phoenix Danco en su taza, pero en sus oídos captó la firme negativa. Desafortunadamente, no necesito dinero. Me temo que esta vez tendré que decepcionar al presidente Xiaoyu. Shen Xiaoyu había anticipado que Shen Wenlan podría rechazarlo, pero no esperaba que, ante una oferta tan elevada, éste lo rechazaría sin siquiera considerarlo. Aún así, no se desanimó, reprimió el impulso de agarrarlo del cabello y estrellarle la cabeza contra la pared, y en lugar sonrió bromeando. Ni siquiera con 35.000 millones logró convencerte. Parece que los rumores son ciertos. La fortuna del presidente Wenlan es efectivamente insondable. Por muy inimaginable que sea, no se puede comprar con la fortuna y poderío de Shenfang Biotech, replicó Shen Wenlan con una sonrisa. Que el presidente Xiaoyu empiece ofreciendo 35.000 millones de una, eso sí que bastante generoso. Mientras ambos seguían intercambiando halagos disfrazados de cortesía empresarial, Shen Pingming, que había permanecido en silencio todo este tiempo, aprovechó la ocasión para intervenir con una sugerencia. Ya que ambos directores se admiran mutuamente, en realidad el grupo HS y Shenfang Biotech
podrían formar una alianza estratégica para poder compartir los resultados de la patente de las tijeras genéticas. De esta manera, ambos pueden generar un efecto sinérgico donde salgan beneficiados. Lo que parecía sugerencia improvisada y casual en realidad era la segunda propuesta que cuidadosamente fue preparada por Shen Xiangyu. Si la adquisición no era posible, entonces apostaría por una sólida cooperación estratégica, mientras la colaboración pudiera iniciarse sin contratiempos. Shenfang Biotech comprendiera y dominara por completo la tecnología práctica en cuestión de tiempo. Si esta persona de apellido Shen se negara a vender ahora, mientras caiga en la trampa, en el futuro podría olvidarse de estos 35.000 millones. Ni siquiera le daría 315 yuanes. Maldita sea. Shen Xiangyu mantuvo una expresión tranquila. Mirando a Shen Wenlang con aparente aprecio, dijo: «Es una buena propuesta, Shen Xiong. Entre tú y yo existió esa química instantánea. Sin duda seríamos grandes aliados». Shen Wenlang asintió levemente y Shen Pingming por un momento creyó haberlo persuadido, pero para su sorpresa Shen seguía siendo inflexible. «Sí, la verdad es que con Xiong siento esa conexión inmediata, como si ya nos conociéramos. Seguro podríamos llegar a ser muy buenos amigos, pero en cuanto a la cooperación, será mejor olvidarla». El ambiente se tornó algo incómoda y la atmósfera enfrió de inmediato. Shen Xiangyu también fue deshaciendo su falsa sonrisa poco a poco. Con voz calmada, pero con un trasfondo evidente de reproche, preguntó: «¿Qué pasa, HS? ¿Acaso menosprecia a Shen Fang?» «¿Cómo podría ser eso posible?», respondió Shen Wenlang, aún con una expresión cortés, aunque de su boca solo salían palabras cortantes. «Sin embargo, pero, si no me equivoco, la patente de investigación de sus tijeras genéticas está a punto de expirar, ¿no es así?». Sonrió con una satisfacción arrogante y añadió: «En cambio, nuestra patente sobre la tecnología aplicada tiene vigencia por varias décadas todavía. Seamos claros, incluso entre hermanos, dime, ¿por qué habría que elegir justo este momento para asociarse con Shen Fang?». Efectivamente, Shen Wenlang no tenía motivos de apresurarse, solo tenía que esperar 5 años. Una vez que expiraran el periodo de protección de la patente de Shen Fang, el grupo HS podría utilizar la tecnología de las tijeras genéticas sin pagar ni un centavo. Este desgraciado que acosaba sexualmente a sus subordinados en la oficina al menos tenía la cabeza bien puesta. Con una sola frase había dado en el blanco, tocando de lleno el punto débil de Shen Xiangyu. La conversación terminó de forma tensa y desagradable. Shen Wenlang, manteniendo una sonrisa, ordenó a su secretario Gao Tu que acompañara a los invitados a la salida. Shen Xiangyu bajó. Justo cuando bajó del ascensor, vio a alguien de espaldas hablando por teléfono. Vestía una camisa clara y el viento nocturno, con un trazo divino, delineaba la esbelta cintura del joven, haciendo que la tela delgada se ciñe a su espalda. Bajo la tela, los omóplatos se marcaban con una encantadora belleza casi agresiva. Su cabello castaño se movía ligeramente con el viento, cayendo con delicadeza y dejando al descubierto una delicada nuca. El corazón de Shen Xiangyu dio un vuelco sin motivo aparente. De pie en medio del viento, lograba estremecerle el corazón hasta el alma. ¿Quién más podía ser, sino Huan Yong? «Buscaré la manera de cubrir los gastos de la cirugía. Gracias por hacer una excepción», murmuró Huan Yong antes de colgar. Luego abrazó sus propios brazos, apoyó la espalda contra la pared y se quedó allí, ensimismado, perdido en sus pensamientos. Llevaba muy poca ropa para una noche que no abrigaba con tanto viento, y parecía tener algo de frío. Su expresión era ausente, pero si estuviera atrapado en sus propias preocupaciones. No fue sino hasta que Shen Xiangyu, con el rostro sombrío, se acercó a él, que Huan Yong salió de su aturdimiento, se irguió de inmediato y lo saludó. Shen Xiangyu apartó la mirada con el rostro inexpresivo y pasó junto a él en dirección a la puerta. Sin embargo, de reojo alcanzó a ver su mirada cansada, aún humedecidos por el llanto. Una fragancia ligera, floral y suave flotaba en el aire y se coló en sus narices, envolviéndolo. «Tash, ¿por qué llora tanto este omega con aroma a orquídea?».
llora a la mínima, aunque sea un omega. ¿No sigue siendo un hombre? ¿Cómo puede tener una cintura tan esbelta? Con un solo brazo podría abrazarlo por completo. Shen Xiaoyu lo observaba en secreto a Huan Yong, pero en la superficie fingía indiferencia total. Con el rostro impasible y la mirada fija al frente, pasó junto a Huan Yong sin siquiera desviar la vista y salió del edificio con paso firme. Una vez más había sido fríamente ignorado con desdén. Huan Yong se quedó quieto aturdido. Shen Pingming se apresuró a alcanzar a su jefe, adelantándose para abrirle la puerta a Shen Xiongyu. Este caminaba tan rápido que Shen Pingming apenas podía seguirle el paso. No tuvo tiempo de echarle una mano a ese pobre omega. Huan Yong se quedó de pie en medio del viento, mirando con los ojos muy abiertos cómo se subía al coche. «Ah, es todo un mezquino. Qué adorable». «Secretario Huang, ¿por qué no se ha ido a casa todavía?», preguntó Gao Tu. Él venía caminando de salida y fue justo en el momento cuando vio a Huan Yong parado tímidamente en medio del viento. Huan Yong, que había estado absorto mirando la parte trasera del coche de Shen Xiaoyu, por fin volvió en sí. Se giró hacia Gao Tu y respondió: «Recibí una llamada». Luego una leve sonrisa de agradecimiento se dibujó en su hermoso rostro. «Secretario Gao, gracias por lo de antes». «De nada», respondió Gao Tu. Tras una breve pausa añadió: «A partir de ahora procuraré asignarte tareas lejos del presidente Shen». Huan Yong se quedó un momento sorprendido. «Gracias». «No hay de qué. Tampoco es que no tuviera sus propios problemas. Esa supuesta ayuda solo era un acto de falso altruismo». Al mirar el cielo que ya se oscurecía y luego mirando el rostro de este delicado omega y frágil como pétalos de flores que tenía frente a él, Gao Tu no pudo evitar resistirse a preguntar: «¿Dónde vives?». Huan Yong se quedó paralizado de nuevo. Gao Tu, teniendo que Huan Yong empezara a tener pensamientos erróneos, se apresuró a explicar: «Todavía no eres empleado de planta, así que quizás no lo sepas, pero si sales después de las 9 de la noche, la empresa reembolsa el taxi de los empleados». En realidad, se arrepentía un poco de haber dejado que su empatía se desbordara y de haberse entrometido sin motivo, pero ya había dicho mucho y decidió terminar la frase con firmeza: «Si me queda de camino, puedo pedir un taxi y llevarte a casa primero». El joven y hermoso omega lo miró fijamente en silencio durante unos segundos. Solo entonces, cuando Gao Tu se dio cuenta de que en realidad era bastante alto, cuando se enderezaba, Gao Tu, que medía 1,80 m descalzo, tenía que levantar la vista para mirarlo. Gao Tu inexplicablemente tuvo una ligera sensación de hormigueo en la nuca. En ese momento en el que Gao Tu creía que sería rechazado, los hermosos ojos de Huan Yong se embozaron con una sonrisa respondiendo: «Entonces le molestaré, secretario Gao». Contrariamente a lo que Gao Tu imaginó, Huan Yong vivía muy cerca de la empresa. La zona donde se encuentra el grupo HS está rodeado de residencias de alto prestigio, donde cada centímetro de tierra tenía un precio exorbitante. Por eso, por lo general, la mayoría de los recién ingresados suelen alquilar viviendas más económicas en las afueras de Gyeongju. Aunque no fue intencional, Gao Tu no pudo evitar escuchar parte de la conversación telefónica de Huan Yong momentos antes. Parecía que Huan Yong estaba reuniendo dinero para una cirugía, así que por eso dedujo que la situación económica no debía ser precisamente buena, recordando lo que Shen Xiaoyu mencionó antes sobre haberle visto en Heshi. Gao Tu supuso que Huan Yong probablemente también tenía algún familiar hospitalizado allí por motivos de salud. Gao Tu, que creció en un barrio pobre y tenía una hermana menor frágil y enfermiza, por lo que sabía muy bien lo que significaba recurrir a Heshi, un hospital famoso por revivir muertos y sanar huesos rotos. Sabía que detrás de esa reputación casi milagrosa se escondía tarifas astronómicas, inalcanzables para la mayoría. No pudo evitar sentir una compasiva empatía hacia Huan Yong. Sentado en el asiento del copiloto del taxi, Huan Yong guardaba silencio. Sus largos y delicados dedos jugueteaban con un gemelo que quién sabe de dónde lo había sacado. Era sin duda muy atractivo, de esa clase de belleza penetrante,
y deslumbrante, aún envuelto en la penumbra de la noche. Su perfil seguía siendo profundo y llamativo. Incluso Gautun, que en el fondo lo envidiaba por poder ser sostenido por Shen Wenlang, no pudo evitar suspirar ante la injusticia de la creación. Algunos simplemente nacen deslumbrantes. El coche apenas había avanzado unos minutos cuando el teléfono del bolsillo de Huan Yun comenzó a sonar. Gautun, desde su asiento, alcanzó a ver con claridad el nombre que parpadeaba en la pantalla. 3 caracteres que eran inconfundibles. Shen Wenlang. Sintió una punzada repentina. Le perforó el corazón. No pudo evitar que en su mente pasara de una en una las imágenes de Shen Wenlang y Huan Yun en la oficina. Sabía que lo correcto en ese momento sería cerrar los ojos, taparse los oídos, fingir que no pasaba nada. Contuvo bien su respiración y escuchó con atención. Huan Yun contestó la llamada al instante y la voz de Shen Wenlang se filtró por el auricular, difusa pero inconfundible. Gautun contuvo la respiración en silencio, pero aún así no logró distinguir claramente lo que decían en la llamada. Solo pudo percibir que Shen Wenlang, siempre corto en palabras, habló mucho más de lo habitual y que Huan Yun respondió con un solo «entiendo». Al parecer, Huan Yun se percató de la mirada demasiado atenta de Gautun, pues levantó la vista hacia el espejo retrovisor. Gautun disimuló rápidamente, desviando la cabeza con naturalidad para evitar el contacto visual. Huan Yun no pareció molestarse por la evasiva de Gautun, en cambio le regaló una sonrisa amistosa. Pero Gautun evitó mirarlo de nuevo. Su mirada apagada se posó silenciosamente en el reflejo de la ventana. Era el reflejo de su propio rostro. Sus rasgos eran comunes y sin gracia, sus labios finos, ojos almendrados y estrechos tras unas gafas negras de montura sencilla, y una expresión seria, pero sin vida. En conjunto, era el tipo de rostro que se ve a diario en las calles, decente, pero carente de atractivo. Era como un pastel corriente de producto masiva en oferta en el supermercado. Aunque comestible, se sentía completamente opacado al lado de una pieza artesanal exclusiva y cuidadosamente elaborada. Gautun, en verdad, ni siquiera podía compararse con una 10ª parte de la belleza de Huan Yun. Pero, ¿no se supone que no le gustan los omegas?